Y bueno, esta semana que pasó fue novedad, por lo menos así se anunció desde el Consejo Directivo de la FESTRAM, a través de sus principales dirigentes, sobre todo se escuchó la voz de Claudio Leoni, un plan de lucha que reúne a todos los trabajadores y obreros municipales en la provincia de Santa Fe. Hay varios reclamos en la mesa de discusión, obviamente siempre se incluye la cuestión salarial, pero además hay otras históricas demandas que exige la FESTRAM, y que incluso de no mediar de aquí a algunos días una solución, por lo menos un llamado extraoficial, el plan de lucha va a empezar a estar en vigencia a partir del 27 de agosto. Está con nosotros Horacio Chiapero, integrante del Consejo Directivo de FESTRAM. Horacio, bienvenido, buenas noches, gracias por estar. Bien, gracias, buenas noches a vos y a toda la audiencia. Concretamente quisiera aclarar que al ser una entidad de segundo grado, FESTRAM agrupa a los 43 sindicatos municipales. Por lo tanto, la medida surgió de los 43 secretarios generales que representan los sindicatos de toda la provincia, así que es la voz del mandato de las bases. Obviamente quien la termina operativizando es el Consejo Directivo, pero la decisión anterior del plenario de secretarios generales es haber entrado en una etapa de alerta sindical por las cuestiones estas que no fueron resueltas, y se termina ratificando en el plenario de secretarios generales llevado a cabo en Laguna Paiva las medidas de fuerza en virtud de que no hubo respuesta a nuestras peticiones. Entonces, en conclusión, las medidas de fuerza serán a partir de esta semana, miércoles 27, y como es un plan de lucha, continuará el 10 y 11 de septiembre, teniendo previsto el día de movilización a la Casa de Gobierno, y lógicamente que nosotros aguardamos siempre la convocatoria, el diálogo, para poder resolver estas cuestiones que hasta ahora no fueron resueltas. ¿Cuáles son las cuestiones? Bien, las cuestiones. Comisión técnica. Ustedes saben que nosotros tenemos una comisión paritaria en el marco de la ley 9.996 que define solamente salarios. Todos los años se define salario, pero hay muchas cuestiones que tienen que resolver. La interpretación del acta paritaria, donde hay puntos que a veces hace que no sean lo suficientemente claros, para lo cual se creó en el año 2008, cuando comenzó a refuncionar de vuelta paritaria, porque recordemos que tiene casi 30 años la ley de paritaria, comenzó a refuncionar y se dijo, bueno, las cuestiones que haya duda se van a dirimir en ese marco de comisión técnica. Y la comisión técnica nunca se pudo lograr. Esto, conformar, eso hubiese resuelto algunas cuestiones que fueron conflictos, que ustedes lo fueron difundiendo, caso de San Javier. Hoy hay un conflicto que se ha iniciado en Laguna Paiva por la interpretación del pago de lo que se firma en paritaria, y hay otros puntos de controversia. Eso no se conformó. La otra cuestión que nosotros queremos plantear, el convenio colectivo. El convenio colectivo significa, en términos, resolver cuestiones que no están contempladas en la ley y cuestiones que tenemos en la ley y no se respeta. ¿Cómo es esto? La estabilidad, concretamente un punto. La estabilidad rige en el marco de la ley 9.286, que es Estatuto de Escalafón. Tenemos un caso concreto y cercano acá, que es Candioti. Sí, podemos nombrar un caso como que la localidad de Candioti. Claro, la comuna de Candioti, vino el presidente comunal, le dijo, bueno, mire, yo soy de otro partido, nombraron a trabajadores que eran concretamente en el marco de la ley por resolución, dijo, yo los echo, ¿sí? Ajá. Los echo, y hay una situación judicial, obviamente que va a terminar dando... ¿Pero quién los nombró? Cuando dijo nombraron, ¿la gestión anterior? Pero en realidad la correcta se designó como corresponde por ordenanza, de acuerdo a lo que dice el estatuto, en los tiempos que dice y en la forma que dice, de acuerdo al agrupamiento. Pero bueno, hacemos caso omiso a esto, por una cuestión política... O sea que no fue una decisión arbitraria, no, para nada. De un presidente comunal que, bueno, antes de irse nombro 50 y después que se la arregle el que viene. Bueno, estas cuestiones, por ejemplo, están en el marco de la justicia, que le va a dar... la razón, seguramente. Sí, por supuesto, está en la cautelar, en la etapa final que va a terminar. Pero no podemos permitir estas cuestiones, porque son... no se puede tocar la estabilidad porque se nos ocurre. La otra cuestión que tenemos en el marco de un convenio colectivo es resolver, entre tantas cosas, diría desde el ámbito de capacitación, validación de los títulos, la creación de escuelas de gobierno, si quieren, cuestiones que a veces son tan importantes. Aspectos que tienen que ver con el tema de la precarización. Nosotros tenemos que darle un tratamiento, tenemos que encontrarle un encuadre al tema de la precarización, porque además
en realidad es este resabio del neoliberalismo, para que se entienda, que sigue tan vigente como nunca. ¿Qué es lo que hacía el neoliberalismo? Bueno, a partir de las importaciones de los dumping, achataba los costos, no era productivo fabricar, había expulsión de mano de obra, iban a las municipalidades, había disciplinamiento salarial porque daban aumento, y venía la precarización, mano de obra que estaba desesperada por necesidad. Esto se aplica tal cual ahora. Entonces nuestro estatuto de escalafón es claro. Sin embargo, permanentemente con distintos formatos en cualquier ciudad hablo de la provincia de Santa Fe, ocurre en la República Argentina, pero a nosotros nos incumbe Santa Fe. Bajo distintos formatos tenemos mano de obra que además no tiene ningún tipo de aporte, no tiene ningún tipo de cobertura, no tiene ningún tipo de vinculación laboral, pero le encuentran formas para hacerlo trabajar actividades de la municipalidad a la tercera parte, porque indudablemente pagan, y eso no lo podemos permitir. Si uno de estos empleados va a cortar una rama, como puede pasar, que trabaja en espacios públicos, se cae de la escalera, se rompe la cabeza, se rompe un brazo, sí, pero ¿qué pasa? Bueno, eso es un problema que además lo padece el trabajador. Potenciémoslos a esto. ¿Qué pasa cuando maneja una máquina o hace algún comportamiento o actitud en el marco que no tiene la legalidad con el sustento que tiene? Por supuesto, están totalmente desamparados y no lo podemos permitir. A ver, para ser práctico... Igualmente el responsable civil sigue siendo el municipio. Por supuesto, así está haciendo trabajo para el municipio. Pero entonces no podemos permitir esto, hay que encontrarle. Pero además, fíjense en el otro aspecto que también tiene, la irresponsabilidad de las autoridades, porque en definitiva hemos logrado unos 9.000 trabajadores que se blanquearan, pero... Estamos hablando de que trabajaban, tenían presupuesto, venían trabajando hace muchísimos años, 10, 15 años, se ordenó eso. Terminás, un ejemplo, en una comuna, pasás 20 a planta permanente, te das vuelta y ya entraron 20 más. Entonces hay que ponerle límite a esto, porque en realidad es una propia competencia para con mano de obra barata, que además lo usan como mercancía política, porque el toma y daca después cuando hay elecciones, se distorsiona todo el sentido. Esto tenemos que encontrarle porque todos... los convenios colectivos le encuentran a esta situación, ¿no? Entonces, y otros incumplimientos que están establecidos por ley, entonces, en realidad, este es el ordenamiento. Básicamente, no hemos logrado, ni por la decisión de los intendentes de convocar a la reunión de paritaria, que es donde se va a resolver el convenio colectivo. Del intendente Corral, de usted. Hablo de los intendentes. De los intendentes estoy hablando, sí. Y además, la provincia también le pedimos, por favor, que hicieran también la convocatoria. No hemos tenido respuesta de nadie y la situación sigue sin resolverse. Pero además queremos aclarar algo. Nosotros de FESTRAN le hemos comunicado a los intendentes, porque por ahí algunos intendentes dicen, lo que pasa es que nos llaman a nosotros y después nos dicen una cuestión tratal. Le hemos especificado, tipificado para qué queríamos nosotros que asistan a esta convocatoria, y sin embargo hicieron caso omiso. O sea que los intendentes y presidentes comunales son los responsables que estas medidas se lleven a cabo, porque ellos no participaron y resolver cuestiones que también le van a servir para ellos, ¿no? Horacio, el 27 de agosto, ¿qué significa esta fecha? ¿Qué se hace? No, el miércoles un paro de actividades sin presencia en lugar de trabajo. Siempre dejamos nosotros con el criterio que cada sindicato adopta. ¿Por qué? Porque residuos, por ejemplo. Sí, las guardias mínimas siempre se establecen. Coben, ¿sí? Residuos. Exacto. Claro. Pero también nosotros hay un criterio en la metodología que cada sindicato, como este paro también, esta medida, este llamamiento, afecta a los compañeros contratados y eventuales, a lo que nosotros denominamos precarizado, también ya nos han planteado en algunas comunas y o municipalidades que van a hacer, en lugar de, pues se van a sumar estos compañeros contratados también a adherirse, porque esta medida de fuerza de FESTRAN también es en defensa de ellos. Pero la consigna es paro sin presencia en lugar de trabajo, situación excepcional, que el paro va a ser mucho más fuerte, en esos lugares, porque así lo consideran los sindicatos. Y reitero, el 10 y 11 de septiembre continúa este plan de lucha, y si no hay una convocatoria del gobierno, no se resuelve estos temas, seguiremos con una movilización. Y además otros puntos, como uno tiene que ver con la cuestión ya de orden nacional, que es la suba de la base imponible para impuesto a las ganancias, que quedó desactualizada y con los aumentos ya alcanza a un porcentaje importante de trabajadores, pero acá también se confunde, no son trabajadores que ganan sueldos elevados, porque hay muchos compañeros que en municipalidad y comuna las horas extra se pagan en blanco, como se denomina, o sea, son remunerativos. También aparecen recibos y se quita. Entonces, y muchos dejan de hacer horas extra, y ni hablar de las asignaciones familiares, con lo cual, si bien se tocaron dos ítems, que es hijo y esposa,
40 pesos por esposa y 260 por hijo. Hay ítems que la verdad que son un acto de humillación y denigración a nuestros hijos de los trabajadores. Y, por ejemplo, asignación por escolaridad, 4 pesos con 50 escolaridad media. Asignación por escolaridad primaria, 3 pesos, ni un, decimos nosotros, ni una goma doble tinta, no sé si una regla lápiz. Entonces eso también tenemos que reverlo y lo venimos planteando, incluso una actualización, nosotros en nuestra propia escala, nosotros tenemos, a diferencia de los privados, del sector privado, que tienen función tabulado en función a los ingresos, pero incluso son facultades de la provincia que está delegada en este caso al gobernador, porque así es quien determina el aumento, y nosotros queremos modificar y reordenar esto porque realmente, bueno, son estas cuestiones que nos llevan, pero fundamentalmente siempre pasa lo mismo, somos desatendidos y nosotros lo que queremos es un diálogo para concertar, para acordar, para trabajar en conjunto y superar cuestiones que terminan siendo motivo de conflicto en distintos lugares de la provincia. Gracias, Horacio, por la visita. Mañana empieza la semana, el paro ya tiene fecha, veremos qué pasa antes del 27 de agosto, si hay algún llamado, al menos oficial, y veremos qué pasa después, en el caso de que el paro... En realidad, la pelota la tienen tejado el gobierno provincial y los intendentes y presidentes comunales, que son los que tienen que convocar y realmente escuchar estos llamados. En definitiva, siempre decimos que son los, en definitiva, quien tiene la definición para esto, evitar el paro, cosa que ya nosotros de nuestra parte está decretado, excepto que resuelvan los puntos que nosotros estamos planteando, ¿no? Gracias, Horacio. Gracias. Tras la pausa, en instantes, el Martín Fierro Federal Federico Gianre con nosotros. Pausa.